A lo largo de la historia, pocos pueblos han experimentado una trayectoria tan cargada de acontecimientos significativos y han dejado una huella tan profunda en el panorama mundial como el pueblo de Israel. Desde sus antiguas raíces en tiempos bíblicos hasta su establecimiento como una nación moderna en el siglo XX, Israel ha sido objeto de intensa atención, tanto por su papel en la narrativa bíblica como por su impacto en la geopolítica contemporánea. Esta introducción explora las razones por las cuales Israel ha sido un foco de tensión y conflicto, la profunda conexión espiritual que tiene con las creencias judeocristianas y su destino profético según las Escrituras Sagradas. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El relato bíblico sobre el origen del pueblo de Israel comienza con el patriarca Abraham, a quien Dios hizo promesas específicas de bendición y una descendencia numerosa. Esta elección divina es fundamental para entender la singularidad de Israel en el contexto religioso. Según la Biblia, Dios eligió a Israel para ser un canal a través del cual su verdad sería revelada al mundo, y a través de esta nación nacería el Mesías, Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Esta elección ha sido un punto central en la identidad del pueblo judío y ha influenciado profundamente su historia y su destino. A lo largo de los siglos, el pueblo judío ha experimentado numerosas adversidades, desde la esclavitud en Egipto hasta los exilios en Babilonia y Asiria. Cada uno de estos eventos no solo moldeó su identidad nacional y religiosa, sino que también fortaleció su fe en las promesas divinas. La narrativa bíblica está llena de episodios donde Dios interviene directamente para proteger y guiar a su pueblo, demostrando así su amor y compromiso con Israel. Una de las preguntas más desconcertantes y trágicas de la historia es por qué tantos líderes y naciones han intentado destruir al pueblo judío. Este odio persistente, conocido como antisemitismo, ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos, desde las cruzadas y los pogromos en Europa hasta el holocausto perpetrado por el régimen nazi de Adolf Hitler. La razón detrás de este odio es multifacética y compleja. Algunos historiadores sugieren que el antisemitismo tiene sus raíces en la percepción de los judíos como otros o extranjeros, exacerbada por su negativa a asimilarse completamente en las culturas dominantes debido a sus prácticas religiosas y culturales únicas. Otros argumentan que el rechazo a los judíos también tiene una dimensión teológica, donde el rol de Israel como el pueblo elegido por Dios crea resentimiento y envidia entre otros grupos religiosos. En tiempos modernos, la creación del Estado de Israel en 1948 revitalizó antiguas tensiones y conflictos en la región del Medio Oriente. Las guerras sucesivas con los países vecinos, así como los conflictos internos con los palestinos, han mantenido a Israel en el centro de la controversia internacional. A pesar de estas dificultades, Israel ha demostrado una capacidad notable para sobrevivir y prosperar, lo que muchos creen que es una manifestación de la protección y favor divinos. Uno de los eventos más significativos en la historia moderna de Israel fue la Guerra de los 6 Días en 1967. Este conflicto no solo redefinió las fronteras de Israel, sino que también cambió el equilibrio de poder en el Medio Oriente. En un ataque preventivo contra Egipto, Jordania y Siria, Israel logró una victoria asombrosa, capturando la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. La anexión de Jerusalén Oriental, en particular, tuvo un impacto profundo, ya que esta área incluye la Ciudad Vieja, un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. La reunificación de Jerusalén bajo control israelí fue vista por muchos judíos como un cumplimiento de la profecía bíblica y un testimonio del favor divino. Sin embargo, también exacerbó las tensiones con los palestinos y otros países árabes, creando un conflicto que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En las décadas siguientes, Israel ha llevado a cabo varias operaciones militares para defenderse de los ataques y asegurar su seguridad. Operaciones como Plomo Fundido, 2008 a 2009, y Morgan Protector 2014 fueron respuestas directas a los ataques con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza por grupos como Hamás.
Aunque estas operaciones lograron sus objetivos militares, también provocaron una gran controversia internacional debido a las altas cifras de víctimas civiles y la destrucción de infraestructura. Estas acciones militares y las respuestas internacionales subrayan la complejidad de la situación en el Medio Oriente. Israel se encuentra en una posición donde debe balancear su necesidad de seguridad con las críticas y presiones de la comunidad internacional. La percepción de Israel varía drásticamente en todo el mundo, con algunos países y grupos apoyando firmemente su derecho a defenderse, mientras que otros lo condenan por lo que consideran una respuesta desproporcionada y agresiva. Más allá de los eventos históricos y contemporáneos, Israel tiene un lugar central en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El término Armagedón se refiere a una gran batalla final que se librará en la región de Jerusalén al final de los tiempos. Según Apocalipsis 16:16, las naciones del mundo se reunirán en Armagedón para una confrontación masiva contra Israel. Esta batalla es vista como el evento culminante antes del regreso de Jesucristo, quien vendrá a establecer su reino milenario de paz y justicia en Jerusalén. Las Escrituras describen que, durante esta batalla, fuerzas diabólicas lideradas por el Anticristo intentarán destruir a Israel. Sin embargo, Jesucristo intervendrá, derrotando a las fuerzas del mal y estableciendo su dominio sobre la tierra. El concepto de Armagedón no solo es una creencia religiosa, sino que también ha influenciado la cultura popular y las percepciones geopolíticas de muchos. Para los creyentes, esta profecía es una fuente de esperanza y certeza de que, a pesar de las tribulaciones actuales, Dios cumplirá su plan y protegerá a su pueblo elegido. La historia de Israel es una de resiliencia, fe y cumplimiento profético. Desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, Israel ha sido un testimonio de la intervención divina y un ejemplo de cómo una nación puede sobrevivir y prosperar contra todo pronóstico. A través de guerras, persecuciones y desafíos políticos, el pueblo de Israel ha mantenido su identidad y su fe, confiando en las promesas de Dios. El estudio de Israel y su historia no solo ofrece una comprensión más profunda de los eventos bíblicos y proféticos, sino que también proporciona una visión crítica de las dinámicas geopolíticas que continúan moldeando el Medio Oriente y el mundo en general. En un contexto donde la seguridad y la estabilidad están constantemente en juego, la historia de Israel sirve como un recordatorio del poder de la fe y la persistencia. En los capítulos siguientes, exploraremos con más detalle los eventos clave, las figuras históricas y las profecías bíblicas que han definido el camino de Israel. También analizaremos las implicaciones contemporáneas de estos eventos y cómo continúan influyendo en las relaciones internacionales y las percepciones globales de Israel. A medida que nos adentramos en este estudio, veremos cómo la historia de Israel es una narración viva y en evolución, conectando el pasado, el presente y el futuro en una historia de promesas divinas y desafíos humanos. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Conoces la razón por la que muchos líderes o naciones se han empecinado en destruir al pueblo de Israel y a los judíos a lo largo de la historia? ¿Qué tiene el pueblo judío que produce un odio extremo o un fuerte apoyo en distintas naciones, comunidades o líderes? El pueblo judío ha sido perseguido incluso cuando no eran una nación soberana y estaban esparcidos por el mundo. Trataremos estos y otros temas relacionados en este estudio escrito por Esteban Correa. Es muy llamativo cómo la nación de Israel ha tenido tantos enemigos, aun cuando no había vuelto a ser una nación, como fue el caso del dictador Adolf Hitler. Cuesta encontrar una explicación lógica a por qué este siniestro personaje se empecinó en destruir y borrar de la faz de la tierra a la nación de Israel. Como vimos en nuestro video anterior sobre Israel y la profecía de esta serie profética de Avanza por Más, dijimos que Israel es una nación creada directamente por la voluntad de Dios y es la nación que fue elegida por Dios para traer su verdad al mundo y para que naciera el Salvador de todos los hombres, Jesucristo de Nazaret. Esta elección divina es lo que hace la diferencia entre Israel y las demás naciones. Dios tiene un plan con ella y ese plan se cumplirá independientemente de si Israel obedece o no la voluntad de Dios.
Lo que Dios determinó y le prometió a Abraham se cumplirá. La finalidad de muchos enemigos de Israel es que desean exterminar ciegamente y por completo su Estado y a todos los judíos. Hitler dedicó grandes esfuerzos y recursos solo para intentar exterminar a los judíos, cuando tenían otras grandes naciones en la guerra que enfrentar, como Rusia, Inglaterra o Estados Unidos. Pero, inexplicablemente, eran los judíos. Nos preguntamos entonces cuál es el motivo por el que todos estos enemigos, y ahora los palestinos, los terroristas y otros líderes y movimientos tienen tal odio hacia el pueblo de Dios. Su meta y deseo es, como dijeron muchos de ellos, aniquilar a los judíos y hacer desaparecer del mapa a Israel. La razón es que el enemigo más acérrimo de Dios, Satanás, es el instigador de este odio al pueblo escogido por Dios, que dio a luz al Mesías Redentor, y de ahí nació el cristianismo, de donde también vinieron los 10 mandamientos y todo lo que involucra la fe y cultura judeocristiana. También la nación de Israel será el lugar donde Jesucristo vuelva, y Jerusalén, su capital, será el lugar donde gobernará el mundo en su reino milenial. La fortaleza y el poderío militar, y los avances tecnológicos que una nación tan pequeña y tan reciente tiene, solo pueden explicarse por medio de la intervención y protección de Dios. Dios lo ha dicho en la Biblia claramente y vemos que esta profecía se cumple sin falta. La promesa poderosa de que Israel nunca podrá ser destruida está en Jeremías, capítulo 31, del versículo 35 al 40. Así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día, y la luna y las estrellas para luz de la noche, al que agita el mar de manera que rugen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran delante de mí estos órdenes, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Versión de la Biblia Reina Valera actualizada. Por lo tanto, esta promesa de Dios nos dice que es imposible que Israel desaparezca o que el pueblo judío deje de ser la nación de las promesas de Dios, a menos que sean anuladas las leyes de la naturaleza. Esto explica por qué Israel superó todas las guerras a pesar de ser una nación nueva y pequeña. Israel ha participado en varios conflictos armados desde su fundación en 1948. A lo largo de su historia, ha experimentado una serie de guerras y conflictos, algunos de los cuales ha ganado o conseguido resultados estratégicos favorables. Algunos de los conflictos más destacados en los que Israel ha salido victorioso o ha logrado resultados significativos incluyen: la Guerra de la Declaración de Independencia de Israel, 1948 a 1949. Esta fue la guerra que siguió a la Declaración de Independencia de Israel en 1948. A pesar de estar en una posición de desventaja numérica y de recursos, Israel logró defender su existencia y consolidar su independencia. La crisis de Suez 1956, Israel se unió a una operación militar coordinada con Gran Bretaña y Francia para tomar el control del canal después de que el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser lo nacionalizara. La Guerra de los 6 Días 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Jordania y Siria en respuesta a amenazas y tensiones en la región. En esta guerra Israel logró una victoria espectacular, tomando la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. La Guerra del Yom Kippur en 1973. En esta guerra, Egipto y Siria lanzaron ataques sorpresa contra Israel durante el día de Yom Kippur. Aunque inicialmente sufrió pérdidas significativas, Israel finalmente logró repeler a los atacantes y avanzar en territorio enemigo. La Guerra del Líbano en 1982, Israel invadió el sur del Líbano en un intento de eliminar la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina en la región. Logró expulsarla del Líbano, pero la guerra se prolongó durante muchos años y resultó en conflictos adicionales en la región. Operación Plomo Fundido, 2008 a 2009, y Operación Morgan Protector 2014. Estas operaciones militares se llevaron a cabo en la Franja de Gaza en respuesta a ataques con cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel por grupos como Hamás. Israel logró sus objetivos militares, pero estos conflictos también generaron controversia internacional debido a las víctimas civiles.
Los conflictos en la región siguen siendo una fuente constante de tensión y desafío para Israel y sus vecinos. Sin embargo, el Dios de Israel sigue sentado en su trono y el plan de Dios se cumplirá, incluso aunque todas las naciones se unan para destruirla, lo que es un evento que sucederá en un futuro próximo en el Armagedón. Para los que no lo saben, el término Armagedón se deriva de una referencia bíblica en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El pasaje específico es Apocalipsis capítulo 16, verso 16, que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este versículo hace referencia al lugar donde se llevará a cabo una gran batalla al final de los tiempos. Será una batalla final y cataclísmica, donde las naciones se unirán para derrotar y eliminar de la faz de la tierra a Jerusalén. La batalla de Armagedón será una confrontación masiva en la que las naciones del mundo se reunirán en o alrededor de la región de Jerusalén para luchar contra Israel. Esta batalla es el evento culminante que precederá al regreso de Jesucristo. Después de la batalla de Armagedón, Jesucristo regresará a la tierra para establecer su reino milenario en Jerusalén. Esto marcará el comienzo de un periodo de paz y justicia de 1000 años antes del juicio final. Las fuerzas diabólicas del mal harán que los reyes de la tierra junten a sus ejércitos para el más grande ataque contra Jerusalén, donde el anticristo será quien esté al mando de esta batalla. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 16, del verso 12 al 16, donde se relata así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Este también será el evento cuando Jesucristo regresará a la tierra. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, como lo dice Zacarías capítulo 14, verso 4. Él eliminará las fuerzas del mal, enviará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, atará a Satanás y gobernará la tierra con poder, paz y justicia por 1000 años hasta que comience el juicio final. En los siguientes textos de Apocalipsis podemos apreciar todos estos eventos. Apocalipsis capítulo 19, versos 15 y 16, dice. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto al comienzo del milenio, veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. A lo largo de milenios, Israel ha mantenido una posición única y significativa tanto en la narrativa histórica como en la profética. Desde sus humildes comienzos con los patriarcas bíblicos hasta su resurgimiento como un Estado moderno en el siglo XX, Israel ha sido un faro de resistencia, fe y propósito divino. Esta conclusión se propone sintetizar los principales temas explorados en este estudio, reflexionando sobre la notable continuidad de la nación de Israel y su impacto duradero en el mundo contemporáneo.
El relato del pueblo de Israel comienza con la promesa de Dios a Abraham, que su descendencia sería una gran nación a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa se reiteró a Isaac y Jacob y eventualmente se cumplió en la formación de la nación de Israel. A lo largo de su historia temprana, los israelitas enfrentaron numerosos desafíos, desde la esclavitud en Egipto hasta las pruebas en el desierto, pero siempre con la guía divina que los llevó a la tierra prometida. El establecimiento de Israel en Canaán bajo líderes como Josué, los jueces y finalmente los reyes Saúl, David y Salomón, consolidó su identidad como una nación unida bajo el pacto con Dios. El reinado de David y la construcción del templo de Salomón en Jerusalén marcaron el apogeo del antiguo Israel, convirtiéndolo en un centro espiritual y cultural. Sin embargo, la desobediencia y la idolatría llevaron a divisiones internas y eventualmente al exilio babilónico, un periodo de gran sufrimiento y reflexión para el pueblo judío. Tras la destrucción del primer y segundo templo y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano, comenzó un largo periodo de diáspora que duraría casi 2 milenios. Durante este tiempo, los judíos mantuvieron su identidad religiosa y cultural a pesar de estar dispersos y a menudo enfrentados a persecuciones. La diáspora judía es testimonio de una tenacidad inquebrantable y una profunda conexión con sus raíces y creencias. En la Edad Media y la Edad Moderna, los judíos continuaron enfrentando discriminación y violencia, como los pogromos en Europa del Este y la Inquisición en España. Sin embargo, también prosperaron en muchos lugares, contribuyendo significativamente a la cultura, la ciencia y la economía. La literatura rabínica, incluyendo el Talmud y las comunidades judías en lugares como España, Europa Central y el Medio Oriente, jugaron roles cruciales en la preservación y evolución de la fe y las tradiciones judías. El siglo XX trajo consigo uno de los capítulos más oscuros en la historia judía, el Holocausto. Bajo el régimen nazi de Adolf Hitler, aproximadamente 6 millones de judíos fueron sistemáticamente exterminados en un intento genocida de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. Este evento no solo dejó una cicatriz profunda en la humanidad, sino que también catalizó el movimiento sionista que abogaba por la creación de un Estado judío seguro y soberano. En 1948, tras décadas de esfuerzos diplomáticos y migraciones masivas a Palestina, el Estado de Israel fue oficialmente establecido. Esta declaración de independencia marcó un renacimiento nacional y una realización de las antiguas profecías bíblicas que hablaban del retorno del pueblo judío a su tierra. Sin embargo, también desencadenó una serie de conflictos con los países árabes vecinos que rechazaron la creación del Estado judío. Desde su fundación, Israel ha estado en un estado casi constante de conflicto con sus vecinos. Las guerras de 1948, 1956, 1967 y 1973, así como las operaciones militares más recientes en Gaza y el Líbano, han definido gran parte de la historia moderna de Israel. Cada uno de estos conflictos ha sido una lucha no solo por la supervivencia, sino también por el reconocimiento y la legitimidad en una región hostil. La Guerra de los 6 Días en 1967 fue particularmente significativa, ya que resultó en la captura de Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, Cisjordania, la península del Sinaí y los Altos del Golán. Esta victoria militar no solo expandió el territorio de Israel, sino que también consolidó su control sobre Jerusalén, una ciudad de inmenso significado religioso y histórico. Sin embargo, la ocupación de estos territorios ha sido fuente de constante conflicto y controversia internacional. Más allá de su importancia histórica y política, Israel tiene un lugar central en la profecía bíblica y en la fe judeocristiana. Según las Escrituras, Israel es el escenario donde se desarrollarán eventos cruciales en los últimos tiempos, incluyendo la batalla de Armagedón y el regreso de Jesucristo. Estos eventos son vistos como el cumplimiento de las promesas divinas y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El libro de Apocalipsis describe una serie de eventos catastróficos que culminan en la batalla de Armagedón, donde las naciones del mundo se reunirán para luchar contra Israel. Sin embargo, se profetiza que Jesucristo intervendrá, derrotando a las fuerzas del mal y estableciendo un reino de paz y justicia que durará 1000 años.
Este periodo milenario será un tiempo de restauración y bendición, no solo para Israel sino para toda la humanidad. En la actualidad, Israel sigue siendo un actor clave en la política global y un foco de atención constante. Sus avances en tecnología, ciencia y economía lo han posicionado como una de las naciones más desarrolladas del mundo, a pesar de su pequeño tamaño y sus constantes desafíos de seguridad. Las relaciones diplomáticas de Israel, especialmente con potencias como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, juegan un papel crucial en la dinámica geopolítica global. Sin embargo, Israel enfrenta numerosos desafíos, tanto internos como externos. El conflicto con los palestinos sigue siendo un tema central, con cuestiones complejas relacionadas con la seguridad, los derechos humanos y la soberanía territorial. Los esfuerzos para alcanzar una solución de dos estados han sido infructuosos hasta ahora y la tensión sigue siendo alta en lugares como Gaza y Cisjordania. Además, Israel también debe navegar las tensiones regionales con países como Irán, que abiertamente amenaza con su destrucción. Las alianzas estratégicas y las iniciativas de paz son esenciales para la estabilidad y la seguridad de Israel en una región tan volátil. La historia de Israel es una de las más ricas y complejas de la humanidad. Desde su elección como pueblo de Dios en tiempos bíblicos hasta su resurgimiento como una nación moderna, Israel ha superado innumerables desafíos y ha mantenido su identidad y propósito. La supervivencia y el éxito de Israel son vistos por muchos como una manifestación del favor y la protección divina. En el ámbito de la profecía, Israel sigue siendo central en los planes divinos para la humanidad. La expectativa del retorno de Jesucristo y el establecimiento de su reino en Jerusalén es una fuente de esperanza y certeza para millones de creyentes en todo el mundo. Este cumplimiento de las profecías bíblicas es percibido como una confirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas. La comunidad internacional también juega un papel crucial en el futuro de Israel. Las políticas y decisiones de organismos como las Naciones Unidas, así como las relaciones bilaterales con otros países, tienen un impacto significativo en la estabilidad y el desarrollo de la región. Es esencial que la comunidad internacional trabaje hacia soluciones justas y sostenibles que reconozcan los derechos y las aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos. Además, el creciente antisemitismo en diversas partes del mundo es una preocupación que debe ser abordada con seriedad y compromiso. La educación, el diálogo interreligioso y las políticas inclusivas son fundamentales para combatir el odio y la discriminación que han perseguido al pueblo judío a lo largo de la historia. La historia de Israel es una narrativa viva y evolutiva que conecta el pasado, el presente y el futuro en una trama rica de promesas divinas, desafíos humanos y eventos proféticos. Desde los antiguos relatos bíblicos hasta los conflictos y logros contemporáneos, Israel sigue siendo un testimonio de la resiliencia y la fe inquebrantable. A medida que el mundo continúa enfrentando cambios y desafíos, la historia de Israel ofrece lecciones valiosas sobre la perseverancia, la esperanza y la soberanía divina. La conclusión de este estudio no es un punto final, sino un punto de inflexión para futuras exploraciones y reflexiones. Israel seguirá siendo un foco de atención y estudio, tanto para historiadores y teólogos como para líderes políticos y defensores de los derechos humanos. Su papel en la historia y la profecía continuará siendo relevante y significativo, inspirando a generaciones futuras a comprender y apreciar la rica herencia y el destino único de esta nación extraordinaria. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.